iglesia que deseas tener refleja tu luz. Break down our pride, and all the walls were built up inside. Our earthly crowns and all our desires, we lay at your feet.
Shalom, amados hermanos. Continuamos adorando al Señor por medio de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Como ustedes ya saben, el diezmo, que es el 10% de nuestras entradas, le pertenecen a Dios, y eso lo damos en obediencia a su palabra. La ofrenda la damos en gratitud a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Así que, siendo que no estamos físicamente en nuestro edificio, usted podrá participar bajando la aplicación de Venmo, Venmo, a su teléfono, si no lo ha hecho hasta ahora, y usando la dirección de la iglesia, que es @GOCCHURCH, y de esta manera contribuir con su diezmo u ofrenda. Si por alguna razón usted no pudiera hacer esto y preferiría hacerlo en persona, por favor póngase en contacto con nuestro pastor Raymond Talavera, ya sea por el WhatsApp o por medio de un texto directamente a él. Así que vamos a orar por nuestra ofrenda. Señor, te damos gracias, Padre Santo, Señor, porque en medio de la incertidumbre que estamos confrontando ahora, sabemos, Padre Santo, Señor, que tú estás en nuestros medios y que no tenemos que estar inseguros ni tenemos que estar temerosos, Padre Santo, porque estamos cubiertos bajo tus alas. Padre, confiamos en ti, te damos gloria y reconocemos, Padre Santo, que tú eres el dueño del oro y la plata, mi Dios, y por lo tanto, mi Dios, lo hacemos agradecidos, Padre Santo, Señor. Padre, mi Dios, te pido que tú bendigas a cada persona que está participando en este programa, Padre Santo, y confiemos que tú vas a continuar proveyendo, Padre Santo, mi Dios. Padre, mi Dios, que tu obra continúe, Señor, y que tu propósito se cumpla. En el dulce nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bendiciones a todos en el nombre del Señor. Agradezco la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con ustedes en esta mañana a través de esta tecnología, aunque no es lo mismo que estar vivos, presentes juntos unos con los otros, mas sin embargo podemos comunicar esta palabra que trae vida y bendición a todos los que están oyendo, y esperemos en el Señor y oremos en el Señor que esta crisis pase pronto para que podamos vernos en persona pronto con el favor del Señor. Hoy estaremos compartiendo la palabra de Dios basada en este cuadro que ven en la pantalla. Muchos reconocerán a qué se refiere este cuadro. Ahí vemos a 10 mujeres, 5 se ven tristes y 5 se ven contentas. Las que están tristes, sus lámparas no están encendidas. Las que están contentas es porque tienen luz en sus lámparas. Este cuadro, por supuesto, es referente a la parábola del Señor Jesús, que se encuentra aquí en Mateo capítulo 25, del verso 1 al verso 13. Y vamos a estar considerando lo que Jesús nos enseña y nos advierte en esta parábola. Para comenzar, queremos repasar que las costumbres de matrimonio que nosotros conocemos no son las mismas costumbres que existían en los días del primer siglo, los días de Jesús. Cada cultura tiene sus propias ceremonias y sus formas de observar importantes eventos como es el matrimonio. En los días del Señor, Él hace referencia a algo que su audiencia estaban muy al tanto. O sea, que cuando un hombre y una mujer se estaban comprometidos, que era mucho más serio que un comprometimiento de hoy día. En aquellos días, cuando un hombre y una mujer se prometían uno al otro antes de la boda, se llamaba un desposorio, estaban desposados. Era algo tan y tan profundamente importante que era considerado básicamente una boda sin el detalle adicional de que el hombre y la mujer aún no estaban bajo el mismo techo. El hombre, una vez que se desposaba con la mujer, iba para construir una casa nueva, y en esta casa nueva él preparaba todo. Entonces, cuando estaba todo listo, él volvía a buscar su desposada, se casaban oficialmente, y luego él traía a su esposa a su casa, y para celebrar la fiesta de la boda, el banquete, la celebración. Siempre se contrataban unas mujeres, como ustedes ven aquí,
unas doncellas vírgenes que estaban listas para darle la bienvenida a la pareja cuando venían de vuelta a su nuevo hogar. Y como no se sabía a qué hora iban a llegar el esposo y la esposa, las mujeres, las vírgenes, estaban llamadas a tener lámparas con ellas, vasijas, lámparas, listos para encender el camino para que el esposo y la esposa podrían ver dónde estaban caminando. Acuérdense que estamos hablando de días en el primer siglo que no habían luces de la calle, y cuando caía la noche la oscuridad era patente, solamente tenían antorchas, que no se compara con la luz que tenemos hoy día. Así que 10 vírgenes, si las 10 hubieran tenido sus lámparas encendidas, la luz hubiera sido más que suficiente para guiar al esposo y a su esposa hacia su nuevo hogar sin peligro de caídas o de ninguna clase. En esta situación, pues, Jesús hace referencia a esa costumbre de las vírgenes, que era la guardia de bienvenida a la pareja. Y vamos a leer lo que Jesús nos dice acerca de estas mujeres que vemos en este cuadro. Los versículos 1 al 13, comenzando en el primer versículo, dice la palabra: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Nótese que el verso comienza con la palabra entonces. Eso nos indica que esta parábola es parte de una narración más amplia. Y ciertamente la narración entera comienza en Mateo capítulo 24, donde Jesús está hablando de su venida, su segunda venida. Esta parábola tiene que ver con el retorno de Cristo en el futuro. Por tanto, se une con la palabra entonces. En algunas versiones dice en aquella ocasión, en aquel entonces. O sea que esto es parte del escenario apocalíptico de la venida del Señor. Y él habla aquí del reino de los cielos. Esa frase, reino de los cielos, es equivalente a la frase reino de Dios. Es lo mismo. Y aunque ahora mismo no vemos a ese reino, porque es un reino técnicamente invisible, no es que no exista. Hay cosas que son invisibles al ojo humano, pero que son reales, sea como sea. En este caso, el reino de Dios, reino de los cielos, sí existe hoy día. Cuando Jesús vino, murió, resucitó y envió su Espíritu, cuando comenzó la iglesia, ahí comenzó el reino de Dios a manifestarse en el mundo, pero no de forma política. No estamos hablando de un reino donde hay un rey en un trono literal. Jesús mismo dijo: mi reino no es de este mundo. Estamos hablando de un reino espiritual que existe hoy mismo. Jesús dijo que cuando este reino llegara, nadie podría decir helo allí o helo aquí, porque el reino de Dios está en nosotros. Cuando Cristo habita en el corazón humano, ahí existe también el reino de Dios, la soberanía de Dios sobre seres humanos que voluntariamente y con mucho amor se han entregado a la autoridad y a la obediencia del Rey de Reyes. Ese es el reino de Dios. Y Pablo nos enseña que cuando venimos a Cristo somos transferidos del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, el Hijo de Dios, el amado Hijo de Dios. Así que ahora mismo el reino de Dios existe en la iglesia y en todos aquellos que se hacen parte de la iglesia cuando vienen a Jesucristo. Sin embargo, viene un día cuando el reino de Dios, que ahora mismo no se apercibe con los ojos humanos, un día va a verse claramente. Cristo volverá y en esa ocasión Él va a establecer su reino visible, físico, en esta tierra. De Jerusalén saldrá la ley. Jesús gobernará el mundo entero de su sede principal en la ciudad santa, y el mundo entero estará bajo el régimen del Rey de Reyes, de Jesucristo nuestro Señor. Y en ese régimen habrá paz, habrá gozo, habrá prosperidad, no habrá maldad de ninguna clase. El Señor reinará y el mundo gozará de una paz eterna y gloriosa, bueno, por 1000 años, después del cual entraremos a la eternidad, y la paz y el gozo que el mundo gozará durante su reino aquí, que se llama el milenio, pues esa paz se extenderá para toda la eternidad.
haciendo referencia pues a ese evento futuro, vemos que Jesús habla y dice que el reino de Dios de los cielos entonces será semejante a 10 vírgenes. O sea, que hay un evento que sucederá como parte del escenario profético que tiene que ver con la venida del Señor. Y aquí, hablando de las 10 vírgenes, encontramos una descripción de uno de los aspectos que sucederá durante esos días, justamente antes de la venida del Señor. Él habla aquí de mujeres que tienen sus lámparas, como hemos dicho, y en el verso 2 dice la palabra que de las 10 vírgenes que fueron contratadas para esta ceremonia, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ahora, la palabra insensata, hoy día mucha gente cree que significa estúpida, pero estúpida más es un insulto. Y el Señor nos prohíbe insultar a alguien llamándolo estúpido o necio o fatuo. Son palabras prohibidas, insultos prohibidos. Que nosotros como creyentes estamos supuestos a obedecer al Señor y no insultar la inteligencia de otras personas usando tales frases. Pero sí la Biblia habla de gente que son insensatos, en este caso mujeres insensatas, que significa que teniendo información no la pusieron por obra. Dejaron pasar algo importante, sea cual fuera su razón. O sea, que ellas entendían lo que tenían que hacer, pero sea por vagancia, sea por cualquiera la razón, ellas escogieron no estar al tanto con sus deberes y con sus responsabilidades. Que en este caso veremos en un momento cuáles eran esas responsabilidades. Pero 5 de ellas sí. Y las que sí estaban haciendo lo que estaban supuestos a hacer, esas se llaman prudentes, esas se llaman apercibidas, como dice el corito, y las que estaban apercibidas se fueron con el esposo. Seguimos en la palabra, dice que las necias, las insensatas, mejor dicho, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea, que ellas tomaron la lámpara, tomaron una mecha, un pedazo de material que estaba llena de aceite, el pedazo de material, y cuando lo pusieron en la lámpara, pues ellas pensaban que simplemente con encender esa mecha, cuando llegara el esposo iba a ser suficiente. Pero en la vasija, en su vaso, su lámpara, había espacio para echar aceite adicional, para asegurar que si la mecha no daba abasto, entonces ellas podían seguir encendiendo mechas con el aceite que estaba dentro de las lámparas. Ellas no hicieron eso y estaban contentas con simplemente tener una mechita y un poquito de aceite. Pero, dice aquí, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea, que las prudentes se prepararon por si tendría que tener sus lámparas encendidas por largo tiempo, mientras que las insensatas no. Así dice la palabra del Señor. Sigue añadiendo, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Muchos piensan que solamente las insensatas se durmieron. Eso no es así. Dice claramente, todas cabecearon y todas fueron las que se durmieron. ¿Y por qué se durmieron? Porque el esposo se tardaba. Aplicando esto claramente a lo que estamos hablando del Señor Jesús, Él lleva 2000 años desde que se fue en su forma física y aún no ha retornado para establecer su reino. Muchos en el mundo se mofan de ese mensaje. Oh sí, desde que yo me conozco están hablando de que Cristo viene, pero no acaba de llegar. El apóstol Pedro habló de eso y profetizó que en los últimos días muchas personas iban a mofarse de esa manera, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que el mundo está en pie, todo sigue igual, pero no, todo no sigue igual. Las cosas han cambiado a través del tiempo. Es más, en este mes hemos visto cuán rápido las cosas han cambiado. No hace ni un mes atrás, menos de eso, estaba todo normal. De repente apareció este virus y todo ha cambiado. El mundo entero ha cambiado. Y estamos ahora mismo en una situación de crisis. Muchos están ansiosos porque las cosas no están como estaban. Y esto solamente es un saborear, algo que está pasando para dejarnos saber que lo que viene después, en el tiempo de la tribulación, va a ser mucho más peor de lo que estamos pasando en estos momentos. Pero
Lo que estamos hablando es que Jesús se ha tardado, hablando humanamente, 2000 años. Y aquí vemos que él hizo énfasis en esa realidad, que el esposo se iba a tardar. Ahora, ¿por qué se tardó el esposo? ¿Por qué sigue tardío a nuestro aspecto el Señor? Pedro dice que Dios no retrasa su promesa, pero sí está dando la oportunidad al mundo entero a que se arrepienta y que conozca la verdad, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Así que la razón por su tardanza, humanamente hablando, es que Dios está dando oportunidad a la raza humana para que se arrepientan y conozcan a Jesucristo. Y por tanto se ha tardado, a nuestro parecer, el Señor en su venida. Pero aquí vemos que en esa tardanza, aún las sensatas, las sabias, las prudentes, estaban cabeceando y finalmente también se durmieron. O sea que ha sido tan largo la espera que el mejor de nosotros podemos entrar en un estado de, bueno, estamos preparados, pero ojalá que venga ya, ojalá que venga. Esa es la razón por la cual decimos y oramos, ven Señor Jesús, estamos esperando su venida. Y muchos a veces, aún de los que están preparados, a veces nos dejamos llevar por el pensamiento de que, bueno, todo seguirá igual. Y el mundo, pues, cuando Cristo venga, Cristo viene. Pero hay que tener cuidado. Como gente sabia que somos, como los prudentes que queremos ser y somos llamados a ser, sepamos que aunque está tardando el esposo, como dice en el libro de Hebreos, dentro de muy poco y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Jesús viene. Y como vemos en el próximo verso, dice que a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. El día viene que Jesús volverá. Aunque parezca que está tardándose demasiado, este versículo, entre muchos más, nos dan la certeza de que sí, nuestro Señor volverá. Y en este instante, en la parábola, cuando ese clamor se oye, que el esposo viene, y se supone que con el esposo viene la esposa, porque esa era la costumbre de aquellos días, o sea que llega la pareja para comenzar la fiesta, el banquete del matrimonio. Dice que entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. O sea que las que estaban durmiendo todas se despertaron. Pero aquí vemos ahora la diferencia. En el verso 8 dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Por supuesto, no tenían suficiente aceite en su mecha y no tenían una reserva de aceite en sus lámparas. Y cuando encendieron sus lámparas, rápidamente se iban apagando sus luces. Y bajo pánico, ellas le pidieron a las prudentes que compartieran su aceite con ellas. Pero vemos en el próximo versículo que eso no es posible, eso no se puede hacer. Porque dice aquí, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Aquí hay una lección poderosa. Las prudentes tenían aceite porque ellas habían comprado, habían pagado un precio para tener aceite en sus lámparas. Y las prudentes sabían que ellas no podían compartir ese aceite que ellas habían pagado para tener con estas otras mujeres que podrían haber hecho lo mismo, pero que por su insensatez, por su vagancia, por su descuido, no lo hicieron. Estamos hablando de algo muy serio aquí, mis hermanos y hermanas, porque el aceite en la Biblia representa siempre la unción de Dios, que es el Espíritu Santo. Hablaremos de eso en unos momentos, pero aquí vemos que hay un precio que pagar. No es que la salvación se compre, porque la salvación es gratis. Es por la gracia de Dios y la misericordia de Dios que al aceptar a Cristo somos salvos. Pero hay una parte que nos toca a nosotros, lo cual explicaré en unos momentos. Pero aquí vemos que esa parte que nos toca a nosotros, nadie lo puede hacer por nosotros. Y nadie podrá tomar de nuestro aceite, porque el aceite que uno consigue, uno se lo consigue para sí mismo. Seguimos mirando la palabra, verso 10 dice que, pero mientras ellas iban a comprar, las insensatas, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y creo que no hay frase más atemorizante en la Biblia que esa. Se cerró la puerta.
nos hace recordar el arca de Noé, cuando Dios le cerró la puerta al arca, y una vez que Dios cerró la puerta, nadie pudo entrar después que Noé y su familia entraron con los animales. Acuérdese que Dios proclama que cuando Él cierra una puerta, nadie la puede abrir. Y por supuesto, cuando Él abre, tampoco a nadie le puede cerrar. Pero en este caso estamos hablando de cerrar la puerta. Él la cerró. Y el resultado fue lo que vemos en este próximo versículo. Después vinieron también las otras vírgenes. Ya habían ido, ya habían comprado aceite. Y ahora están diciéndole, Señor, Señor, ábrenos. Esa frase, Señor, Señor, se usó también en la palabra de Dios, especialmente en contexto a lo que dice el próximo versículo, que dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y él usó esa frase, el Señor Jesús usó esa frase en otra ocasión, cuando él dijo que no todos los que lo llaman Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre Celestial, y que muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, pero que Él les responderá, como responde aquí en este versículo 12, de cierto os digo que no os conozco. Y en el otro versículo en Mateo, Él añade, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Esto es algo que cada creyente debe tener por cierto. La salvación es gratis, la salvación se recibe por la fe en Jesucristo, pero tenemos nuestra parte que hacer para mantenernos en la salvación. Como dijo Pablo, hay que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. El que no se ocupa en la salvación se va a cabecear, se va a descuidar y va a perder lo que tiene. Tengamos cuidado. Aquí Jesús enfatiza esa verdad, donde Él dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Estamos estudiando los martes el libro de Apocalipsis y hemos explicado que creyentes sinceros tienen diferencia de opinión en cuanto al tiempo y la hora de la llegada del Señor. Sabemos que viene un tiempo de juicio a este mundo, la gran tribulación, 7 años de juicio que vendrán, que comenzarán con la aparición del anticristo y que concluirán, se terminarán, mejor dicho, con la batalla del Armagedón, después de 7 años. Ahora, este versículo nos confirma lo que hemos estado enseñando. Si el Señor Jesús viene por su iglesia en el rapto al fin de la tribulación, pues todos sabremos cuándo va a llegar. Porque cuando veamos que si fuera que nos quedásemos para toda la tribulación, cuando veamos que la batalla del Armagedón ha comenzado, vamos a estar al tanto de que ya pronto viene el Señor. Pero no vamos a saber eso. Aquí dice Jesús claramente que no sabemos ni el día ni la hora. Por tanto, la iglesia no puede estar aquí al fin de la tribulación. Porque si está, va a poder decir cuando viene Jesús, al saber que comenzó la última batalla antes del tiempo del reino de Dios comenzar aquí en la tierra. O sea que ahora vemos que Jesús cuando viene por su iglesia no puede ser al fin de la tribulación. Otros creen que Jesús vendrá a la mitad de la tribulación. Tampoco, porque a la mitad de la tribulación lo que inicia la segunda parte, que es la peor parte de la tribulación, es cuando el anticristo entre al templo que ha de ser reconstruido en Jerusalén y se proclama Dios. Si la iglesia está aquí en esos momentos, ella podrá decir, nosotros podríamos decir, el anticristo entró, prepárense que Cristo viene en cualquier momento. Pero no, tampoco. Nadie sabe ni el día ni la hora. Por tanto, lo que hemos estado enseñando, conforme a la palabra, es que antes del tiempo de juicio, antes que vengan esa tribulación y esas plagas y todo ese desastre sobre la tierra, la iglesia se irá con el Señor. Y por tanto, como no sabemos cuándo Cristo viene, porque no hay nada que podemos decir, esta es la señal, ya viene hoy. No sabemos cuándo, ni día ni hora. Por tanto, hay que estar, como dice Jesús aquí, velando siempre. Y Jesús sigue hablando y nos dice en Lucas, que es un capítulo semejante al de Mateo 25, Jesús nos manda, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Aquí Jesús hace referencia a algo semejante al de Mateo 25, cuando dice que tenemos que estar ceñidos, o sea, vestidos, preparados, las lámparas nuestras encendidas, para poder seguida
abrirle al Señor, o sea, estar preparado para recibir al Señor, en nuestro caso, en el aire, para el día del rapto. Jesús sigue añadiendo en el verso 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Hay una bendición aquel que y aquella que ahora está tomando tiempo en llenar su vasija de aceite y en mantenerse ceñido, vestido y preparado para la venida del Señor. ¿Cuál es esa bendición? Dice aquí, de cierto os digo que se ceñirá. ¿Quién se ceñirá? El Señor mismo se ceñirá y hará que se sienten a la mesa esos siervos que han estado preparados para su llegada. Y dice aquí, y vendrá a servirles. El Señor servirá a su pueblo que tomó el tiempo de prepararse para su llegada. Eso me recuerda un corito que cantábamos acerca de que Jesús es el que va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir. Eso es cierto. Aquellos que están preparados, cuando viene el Señor, Él nos va a servir, porque Jesús es humilde como Él nos llama a nosotros ser, y no hay mayor humildad que servir a otro con amor. Y ese día va a ser un día de gran alegría para aquellos que son prudentes como las vírgenes, las 5 vírgenes. Verso 38, Jesús añade, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Hablando de vigilias, en los tiempos bíblicos, así se organizaba el horario. O sea que había una primera vigilia que comenzaba a las 6 de la tarde y habían 4 vigilias de la noche terminando a las 6 de la mañana. Jesús está diciendo aquí que aunque el esposo llegue a la segunda vigilia o a la tercera vigilia, que son las vigilias más centrales de la noche, o sea, él está diciendo en nuestro lenguaje, aunque yo venga a las 9 de la noche o a las 3 de la mañana, bienaventurado aquellos siervos que están listos para recibir al esposo cuando él venga, a recibir a Cristo cuando él venga. Hay que estar listo siempre, en cualquier momento. Dice en el verso 39, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. O sea que está enseñándonos el Señor que la razón por la cual Él nos ha dejado pendientes sin saber el día ni la hora es porque Él conoce la naturaleza humana. Si nosotros tuviésemos el día y la hora de la venida del Señor, ¿cuántas personas no vivirían en la carne haciendo cosas terrenales, descuidado con sus vidas espirituales, porque sabían que en 2 días llega el Señor, o en 3 días, o mañana, y entonces harían lo correcto, se arrepentirían y se prepararían. Mientras tanto, darían cabida a su carne y al mundo. Él no quiere eso. El Señor dice, no, ustedes no van a ver. Dice el verso 40 claramente, en español, vosotros pues también estar preparados, como un hombre que si él sabe que viene el ladrón, él va a estar listo. Pues ustedes también estén preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Enfatiza el Señor una y otra vez. Mismo mensaje, mismo mensaje. Él viene. Y en Eclesiastés encontramos esta exhortación. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Mantente alerta, mantente vivo, viva, mantente preparado y preparada, porque a su tiempo indicado vendrá el Señor y no tardará. Hay algo más que añadir a esto y en un momento vamos a confirmar la parte de aplicación, cómo es que conseguimos ese aceite en nuestras vasijas y ahora mismo lo vamos a compartir con todos ustedes. Mis hermanos y hermanas, hemos visto y estudiado el mensaje de nuestro Señor en la palabra de las vírgenes prudentes e insensatas. Queda por contestar la pregunta: ¿cómo nosotros podemos mantener nuestras lámparas encendidas? El aceite, como dijimos anteriormente, representa el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que hace posible la iglesia. Él es el agente principal que Dios mandó para hacer la iglesia una realidad. Quiero clarificar. Cuando digo que recibamos al Espíritu Santo,
Estamos hablando de la obra de la salvación, que es gratis por la gracia de Dios. Cuando uno viene a Cristo y acepta a Cristo, es el Espíritu Santo que viene y habita dentro de nosotros, porque Él es el representante de Jesucristo aquí en la tierra. Él hace residencia en nuestro corazón. Por tanto, este cuerpo, su cuerpo, también somos templos del Espíritu Santo. O sea, la salvación trae consigo tantas bendiciones, entre las cuales la principal es que el Espíritu de Dios, el mismo que abundaba sobre las aguas en Génesis, el que hizo tantos milagros y tantas cosas increíbles a través de los siglos, Él vive dentro de nosotros. A su nombre gloria. Y eso es por fe y eso es por gracia. Y cuando se recibe el Espíritu Santo así, la palabra dice que Él nos sella para el día de la salvación. No estamos hablando en este instante de hablar en lenguas o de otras señales porque vienen cuando el Espíritu Santo hace una obra diferente. La obra de salvación, hemos dicho, es para todo aquel que acepta a Cristo como Salvador. Así que si usted no ha aceptado al Señor, en este día usted puede aceptarlo como su Señor y su Salvador. Y en ese instante que usted dice, Jesús, yo te necesito, el Espíritu de Dios vendrá y te sellará y te lavará en la sangre de Jesucristo y habitará dentro de ti. Y tú serás de Dios, porque el que no tiene el Espíritu de Dios no le pertenece a Dios. Por tanto, Dios nos da de su Espíritu cuando venimos a Jesucristo. Eso es gratis. Pero estamos hablando ahora algo diferente. Una vez que uno ya es salvo, Dios ha hecho la parte de Él, ha hecho la parte imposible para nosotros. Él nos ha salvado, Él nos ha santificado, Él nos ha regenerado. Todas las cosas que Él hace cuando uno viene al Señor, hace nuevas criaturas. Todo eso lo hace por el Espíritu Santo en nosotros. Ahora que somos salvos, ahora tenemos nosotros una parte nuestra que hacer. Y esa parte es estar llenos, mantenernos llenos del Espíritu Santo. Eso nos toca a nosotros. Ir a la fuente, a Dios, y siempre beber de esa fuente inagotable de vida eterna, donde dice la palabra que ese río entra en nosotros, esas corrientes de agua viva entran a nosotros, y aunque nunca jamás tendremos sed, sí, los ríos de agua viva tienen que reponerse. Un río se repone en la naturaleza cuando llueve, cuando viene lluvia, o en el caso del río Jordán, cuando las nieves del monte del Mon se derriten y se convierten en manantiales. Esos manantiales fluyen al río Jordán y la alimentan y hacen que el río se mantenga vivo. Pues igualmente, ese río, ese fuego, ese aceite, esa bendición, esa unción que Dios nos llama a procurar, nos toca a nosotros pedirla, buscarla y creer que Dios nos la da. Porque Él nos manda en su palabra, no se embriaguen con vino, porque eso no es necesario. Sean llenos del Espíritu Santo. Pídase lleno del Espíritu Santo. Y como parte de esa llenura del Espíritu Santo, que es aparte de la salvación, uno viene a Cristo y es salvo y no tiene que hablar en lenguas cuando es salvo. Pero cuando uno es lleno del Espíritu Santo de esta forma distinta que estamos hablando ahora, para darnos poder, para llenarnos de esa virtud, de esa autoridad, de esa habilidad de poder brillar poderosamente como vasos de honra en las manos del Señor. Esa unción fresca y nueva y continua, ese aceite viene cuando nosotros, como las vírgenes prudentes, pagamos el precio. ¿Qué precio? Oración, intercesión, búsqueda de Dios, santidad, apartarnos de la maldad. O sea, buscar de Dios de todo corazón y apartarnos de las cosas de este mundo, negar al cuerpo, seguir viniendo a la iglesia, llenándonos de Dios, de su palabra, obrando las obras de Dios, haciendo lo que la palabra nos manda hacer. Todas esas actividades, y en particular el ayuno, nos llena del Espíritu Santo, nos llena la vasija con el aceite que va a mantener nuestro fuego ardiendo. Y esa parte es nuestra. Dios no nos va a hacer nada si nosotros no hacemos la parte nuestra. Hagamos la parte nuestra y seremos llenos del Espíritu Santo continuamente. Y sí, procure hablar en lenguas, orar en lenguas. Yo recibí esa habilidad a los 14 años de edad, cuando yo fui lleno del Espíritu Santo
por primera vez después de mi salvación. Y yo les digo, mis hermanos y hermanas, yo no podría haber vivido tanto tiempo en el Señor como lo he vivido sin esa habilidad de poder orar en otras lenguas. Que cuando uno ora en lenguas, que es una de las señales de ser lleno del Espíritu Santo de esta manera, esa es una oración que va directamente de nosotros, que somos espíritu de nuestro corazón. Nuestro espíritu ora directamente a Dios, sin interrupción de dudas mentales ni de sentimientos que interrumpen y a veces hasta apagan la fe de uno. No, en lenguas uno ora y clama y gime, y esa oración es pura, sin interrupción. Hermanos, si no tienen esa bendición, procúrenla. Pídanla, Señor, lléname del Espíritu. Dame ese lenguaje de oración en lenguas para yo poder orar con más eficacia. Búsquelo, hermano, procúrelo. Porque sobre todas las cosas, esas actividades mantendrán nuestras lámparas llenas de aceite y nuestra luz encendida. Y así estaremos preparados para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Porque como dice en el libro de Hebreos, dentro de poco, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Así que busquemos la unción, oremos, ayudemos, mantengámonos en comunión uno con los otros y mantengamos esa lámpara encendida y llena de fuego para que cuando Cristo venga, como dice la palabra, Él se va a sentar a la mesa, mejor dicho, y nos va a servir a nosotros por nuestra fidelidad y nuestro amor hacia Él. Si usted no conoce a Cristo, le pido que en estos momentos usted diga, Señor Jesús, te necesito. Todos tenemos que pasar por esa puerta estrecha. Todos tenemos que hacer la misma decisión, decir sí al Señor Jesús. Si usted no lo ha hecho, si usted se apartó, le pido que ahora mismo venga a Cristo o vuelva a Cristo. Y si ese es usted, ahí mismo donde está usted viendo este video, ore conmigo, cierre sus ojos, incline su rostro y repita estas palabras conmigo con todo su corazón. Dígalo conmigo. Amado Dios, acepto a Cristo como mi único Salvador. Me arrepiento, Señor, de mis pecados. Lávame en la sangre de Cristo. Lléname del Espíritu Santo para que yo pueda seguirte y servirte todos los días de mi vida. Gracias, Señor. Creo tu promesa, creo tu palabra. La sangre de Cristo borró mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Alabado sea Dios. Si usted hizo esa oración, por favor, llámenos al 718-828-8007. 718-828-8007. Díganos que usted acaba de recibir a Cristo o volver a Cristo y prepararemos materiales para usted. Oremos, hermanos. Señor Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos ahora, Señor, que nos despida con tu bendición, que nos lleve con tu bendición y que nos guardes todos los días, Señor, en este tiempo de crisis. Vela por nosotros, que no toque plaga nuestra morada conforme a tu palabra. Protege esta congregación, la gloria de Cristo. Líbranos del mal y del maligno y concédenos tu paz en este tiempo de tormenta. Que mis hermanos y mis hermanas no estén atemorizados, no se entreguen al pánico, sino que tengan y reciban tu paz. Tu paz nos has dejado, tu paz nos has dado, y en esa paz estamos seguros, sabiendo que tú estás con nosotros siempre, hasta el fin del siglo. Señor amado, estamos en tus manos.
pido tu bendición manifestada sobre todo este pueblo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz, gozo y bendición en el Señor. Y hasta pronto con el favor de Dios. Les amo ahora y siempre.